tiene un espesor, tiene un ancho y un largo, ¿verdad? Entonces, esos elementos conforman parte de una conexión. Tienen que ver incluso con el costo de la conexión. En soldaduras es menos el uso de las planchas, pero igual se tiene que utilizar algunas veces. Y en la realidad, la mayoría de las conexiones reales es una mezcla. Algunos partes son soldadas, otras son atornilladas, y eso también planchas de conexión. Entonces, vamos a verlo por separado, pero al final, al hacer ya conexiones, por ejemplo, como esta, que es una conexión tipo end plate, vamos a utilizar soldadura, pernados, planchas, y vamos a ver que se requieren verificar una serie de estos límites, ya sea en la conexión, en los pernos, en las metal base, en las planchas, en todo lugar, ¿ya? Bien. En cuanto a los pernos más comunes, ordinarios, o también le decíamos pernos unfinished, A307, este tipo de pernos conectores hemos dicho que se utilizan para condiciones específicas, vale decir, miembros sujetos a cargas estáticas o miembros secundarios, también miembros con cargas ligeras, ¿no? Usualmente se puede utilizar en cubiertas, por ejemplo, de techo, se puede utilizar en algunos letreros o bases, pero para edificios como tal hay que tener ahí un poco el cuidado, no es algo muy recomendable, ¿sí? Estos pernos, como su nombre indica, son pernos que tienen baja capacidad porque están hechos con un acero común al carbono, pero con un bajo contenido de carbono. Sin embargo, son pernos bastante dúctiles, ¿sí? En cuanto a los pernos de alta resistencia o high strength, tenemos dos principales. En realidad, en la norma tenemos tres. Ahorita vamos a ver la norma, pero los principales para calcular son el A325 y el A490, ¿ya? En la norma también vamos a encontrar los tipos de perno A449. Aquí me anotaré. Los pernos A449, ¿ya? Que también son pernos de alta resistencia, pero su uso es un poco limitado por la ASC solamente para diámetros grandes, diámetros entre 1,5 pulgadas hasta las 3 pulgadas. O sea que no es tan práctico, ¿no? Porque en edificios normalmente no superamos 1 pulgada, es menos, y en puentes el diámetro usual está entre 7 octavos, 1 hasta 1,5. Entonces, para condiciones especiales, usualmente este tipo de acero se lo usa específicamente para un pasador o tal vez podría ser alguna slinga o alguna conexión especial. Pero lo común es, como les repito, en alta resistencia, el A325 y el A490, ¿ya? Estos pernos de alta resistencia están hechos con aleación. El primero, el TAX-25, es una aleación de acero de alta resistencia, como les decía, con acero que puede ir entre 81 y 92 K6, y el A490 es un acero aleado térmicamente, cuyo tensión de excelencia puede llegar desde 115 y 130 K6, es mucho más resistente, ¿ya? Entonces, en cuanto al comportamiento contra los pernos A307, la ventaja de esos pernos de alta resistencia es que pueden ser sujetos, en estos casos, a una carga de pretensado. Vamos a revisar que una manera de asegurar es evitar problemas en una conexión, por ejemplo, con cargas alternantes, por ejemplo, o con cargas móviles en un puente o cargas de sismo, es hacer que la unión de las planchas en una conexión sea fija y que sea la fricción entre plancha y plancha la que absorba el movimiento, y en este caso la fuerza. Eso se genera o se puede lograr pretensando la conexión. ¿Qué es pretensar la conexión? Es atornillar muy fuerte con un equipo específico para generar una fuerza de tensión muy fuerte y que va a evitar que las planchas se muevan y sea la fricción entre plancha y plancha la que soporte la fuerza. Solo se puede lograr con este tipo de pernos. El A307 no se puede pretensar, solamente estos dos tipos de pernos, ¿sí? Este tipo de conector se puede utilizar para cualquier tipo de estructura, no tiene limitante, para puentes, edificios, etcétera. Son mucho más costosos o caros y usualmente en un edificio, por ejemplo, se puede usar A325, A490 pretensados, pero no en todos los elementos, en algunos específicos que queramos, por ejemplo, tener continuidad y queremos tener cierta garantía en cuanto a la conexión.
Y algunos elementos, algunas conexiones solamente estarán conectados de una manera común, entre comillas, y de la manera común se llama sin holgura o con apriete continuo. Eso ahorita voy a explicar de manera teórica, ¿ya? Muy bien. Esto ya hemos hablado, la cabeza usualmente es hexagonal, los pernos de alta resistencia, o la 325, o la 490, tienen el código, por si acaso ahí en la cabeza del perno, eh, tienen una cabeza hexagonal. Los pernos comunes, antiguamente se hacían de cabeza cuadrada, también últimamente he visto algunos que son también con una cabeza hexagonal, ¿sí? La forma es esta, ¿no? Tiene ya predefinido una altura, un espesor de la cabeza, tiene la longitud del cuerpo del tornillo o perno, que una parte va a ser la parte sin rosca, otra parte con rosca. Tenemos la tuerca y las arandelas, que también se llaman rondanas en la literatura internacional. Van a encontrar que en inglés se le llama este elemento, la tuerca se le llama nut. La arandela, en este caso, no me estoy acordando, ahorita vamos a revisar, ¿ya? Arandela, argolla, rondana son términos que se manejan en español. Usualmente ya no se utiliza, como les decía, hay ensayos que han validado el no uso de las arandelas, que tiene un costo, obviamente, porque es un acero más duro y carece el costo de las conexiones. En una conexión común, fíjense, lo que se busca es que los elementos que tenemos, un elemento 1, un elemento 2, un elemento 3, estén en contacto continuo. Entonces hay que apretar la tuerca, hay que hacer un giro. Y para una conexión común, el giro de la tuerca se la realiza hasta que un trabajador con una llave manual pueda, en este caso, con toda su fuerza, pueda atornillar, pueda enroscar esta tuerca. Ya con una máquina, que en este caso se llama eh, una llave calibrada de impacto, es un par de toques nomás para ajustar la conexión. Entonces, si se dan cuenta, en esta unión va a haber un contacto continuo entre elemento y elemento, ¿no? Si hablábamos, por ejemplo, de unas conexiones que estarían a tensión en cuanto a la transferencia de carga, hablas, por ejemplo, de que el elemento del medio tendrá una fuerza, por ejemplo, que le voy a llamar PU, y que va a transferir la fuerza PU a dos planchitas, la plancha 1 y la plancha 3. Entonces podría hablar de que la plancha 1 tendrá una fuerza, pues, de PU medios, y la plancha 3 también una fuerza de PU medios para que esté en equilibrio, ¿verdad? En equilibrio. Entonces, estas fuerzas que de tensión en los elementos se transmiten al conector con fuerzas de corte. Van a querer cizallar o van a querer cortar el conector. En el perno podemos ver dos planos de corte, un plano de corte que viene en este sentido, obviamente de manera proyectada, y también otro en este sentido. Si nos damos cuenta, el de la izquierda quiere cortar el elemento en la zona sin rosca, el de la derecha quiere cortar el elemento en la zona con rosca. Hay diferencia de comportamiento. Usualmente el perno, el diámetro nominal de su B está justamente en la zona sin rosca, y a la hora de hacer o generar esta rosca en el proceso constructivo de los pernos, hay un pequeño rebaje y afectación del diámetro. Entonces habrá una menor resistencia o capacidad de nuestro perno en la zona con rosca. Eso hay que tomarlo ya de manera, digamos, muy consistente en cuanto al comportamiento de los pernos. Hay también perros que pueden trabajar a tensión, o sea, tracción, casos especiales que ahorita vamos a ir bien. ¿Ya? Lo más común que es que trabaje a corte. Bien. Cuando hablamos de la conexión con perno, la pregunta viene, ¿no? Es decir, ¿cómo sé que una conexión está bien apretada, ¿no? Los norteamericanos han definido en inglés, es decir, el término snap tight, como la posición apretada sin holgura, ¿ya? Esta posición snap tight se refiere a una posición en la cual la unión está totalmente fija, en contacto continuo, y se produce con, en este caso, la fuerza aplicada por un trabajador, ¿no? Aquí dice la diapositiva, con una llave común de tuercas, todo lo que pueda ejercer en la conexión, o con una llave, les decía, especial, mecánica, una llave calibrada, un par de toques hasta que se encuentre ese tipo de
de unión, ¿ya? Hasta ahí, diremos, tendríamos una conexión común y corriente. Ahora, si yo quiero pretensar, si quiero pretensar una conexión en pernos de alta resistencia, o sea, subirle el grado de unión entre los elementos, la idea es ir más allá de la conexión, de la posición esta sin holgura. Entonces, solamente se puede pretensar, como aquí ven en la gráfica, los pernos de alta resistencia, 325 a 490, ¿no? Es importante ese tipo de característica porque le va a dotar a la conexión de una resistencia al deslizamiento de la junta. Esto muy requerido, muy adecuado para cargas cíclicas o para cargas de fatiga, por ejemplo, que pueden ver en una acción sísmica o un puente vehicular con las cargas móviles de camiones, de vehículos o en puentes ferroviarios. Entonces, es muy deseable tener esa capacidad y obviamente es lo más aconsejable. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de fuerza adicional le tenemos que introducir a la conexión? ¿Cuánto de fuerza o cuántos giros le quedará a la tuerca para poder hacer? Entonces, para poder entender esta teoría, se parte de una gráfica que un poquito voy a adelantar ya para explicarles. Es bueno que ahora les explique esa parte. Un segundito, luego vamos a volver obviamente toda esta explicación. Y está dado acá en esta imagen, ¿ya? Entonces, la pregunta que les hacía, y se ha investigado, bueno, han hecho muchas investigaciones al respecto, y se han dado cuenta los investigadores de que no es nomás darle más giros a la tuerca, porque el conector y en la conexión misma va ganando capacidad y luego va a reducir su capacidad hasta fallar. Entonces, el comportamiento no es totalmente lineal, sino que el metal del perno en tracción tiene ese comportamiento, como verán ustedes. Entonces, desde un punto de vista práctico, más o menos entre el 70 y 80% de la carga máxima de tensión, es un perno a 325, aquí tengo un 490, es la que se tiene que aplicar, ¿ya? Se han hecho varios ensayos en esta gráfica que aquí les muestro, que he sacado del libro de Salmon y Johnson. Se ha ensayado perno de 7/8 de pulgada, ¿sí? Y se ha encontrado lo siguiente, ¿no? Para este tipo de diámetro y longitud de perno, se ha encontrado que a partir de la posición snag, que decíamos que es el apriete común que hace un trabajador, se ha ido incrementando la tensión a través de giros de la tuerca. Aquí tenemos en la gráfica en el eje horizontal, un cuarto de giro, medio giro, 3/4 de giro, un giro completo, uno un cuarto, uno medio y uno 3/4, ¿ya? Entonces, a partir de esa posición se ha ido haciendo este ensayo para este tipo de conector y se ha encontrado que más o menos en términos parecidos, tanto para los pernos A325 o 490, más o menos a partir de medio giro, nos aproximamos a esta carga de prueba, que se le llama así, que es entre 70 y 80% de la resistencia máxima en tensión, que sería la carga deseable de resistencia o de solicitación para tener una conexión pretensada, o sea que soporte esta fricción, ¿sí? Entonces, de manera empírica, cercano al medio giro adicional de la posición snap, ¿ya? Obviamente, esta experimentación que se ha hecho, ahora para ponerla en práctica es un poco difícil. ¿De qué manera se hace? Vamos a hablar más adelante. Hay varias maneras de hacer este pretensado y controlarlo a través de algunos dispositivos mecánicos y equipos que se pueden utilizar para hacer estas conexiones especiales con resistencia a lo que sería el pretensado, ¿ya? Eso es, ¿no? Aquí en esta diapositiva estoy explicando lo mismo que les acabo de decir a ustedes, ¿ya? Entonces voy a volver atrás y vamos a continuar, ¿sí? Lo que estábamos explicando rápidamente. Bien. Ahora, dos tipos de falla en la que tenemos que verificar, dos tipos de conexiones empernadas se pueden tener, ¿ya? Y aquí voy a anotar, ¿ya? Tenemos una conexión tipo aplastamiento, que en inglés van a encontrar en la norma con esta palabra.
tipo aplastamiento, que ustedes ya conocen bien, han visto esto en resistencias materiales. Y la segunda tipo de conexión, que es para pernos pretensados, son las conexiones tipo fricción, que en inglés le llaman de esta manera. Slip critical, ¿ya? El tema histórico es bien interesante, ¿no? Pero el tiempo no nos alcanza, lo van a leer ustedes en la literatura que les he facilitado. Históricamente, a un principio, solo habían conexiones tipo aplastamiento, ¿ya? Las cuales se verificaba obviamente el aplastamiento y el desgarre en las conexiones, pero ya cuando aparecieron los pernos de alta resistencia se podía pretensar, a un principio se les llamaba conexiones tipo fricción, pero ya con los estudios y el avance de la normativa, hay un concilio, se llama así, o es un consejo de investigación de conexiones de alta resistencia con pernos. Se ha avanzado con los estudios y se ha encontrado el término slip critical, que quiere decir deslizamiento crítico, que es el término que han elegido para la conexión que se pretensa, tomando en cuenta que si es que existe movimiento entre plancha y plancha, sería como la falla o sería como superar este tipo de estado límite que vamos a revisar, ¿ya? Lo que les mostraba esa curva, ¿se acuerda? Para los A490 de 325, para el pretensado, aproximadamente medio giro. Para los cálculos, dice lo siguiente: para tener un perno que sirva como conexión slip critical, la carga mínima de pretensado se da en la siguiente tabla, y tenemos acá por grupos. El grupo A son los pernos A325, grupo B, el grupo A490. Este grado C, y como os decía, es muy parecido a ese tipo de perno especial que les notaba, que es el perno A490, que no es muy utilizado desde un punto de vista práctico. Si se fijan, acá tenemos solamente desde 1 pulgada hasta 1,3, 1,1/4, o sea que no lo vamos a ver, no lo vamos a revisar en esta materia, sino los pernos utilizados en edificios y en puentes, los más comunes. Nótese que la tabla J31 de la norma nos da una carga mínima en kilolibras en función del diámetro. Nótese que no hay menos de media pulgada. El diámetro mínimo es media pulgada, el diámetro máximo es 1,5. Obviamente pueden haber pernos más grandes o más gruesos, pero hay que referirse ahí a lo que dice la norma en sus comentarios en cuanto a los valores mínimos, ¿no? No es muy común, pero podría darse el caso en un puente grande tal vez. Pernos más pequeños, de 1/4 de pulgada, no es permitido para pernos de alta resistencia. Para pernos comunes sí, desde 1/4 en adelante, ¿ya? Entonces, para hacer el cálculo, cuando veamos conexiones de slip critical, para calcular la capacidad de un conector para lo que sería la fricción, vamos a referirnos a la fuerza de pretensa o de la tabla. Por ejemplo, si yo tengo un perno de 3/4 a 325, su capacidad o la carga mínima en tensión será 28 kilolibras. Si tenemos que tomarlo en cuenta, ¿ya? Ahí está la tabla J31 de la norma. Bien. Eso ya hemos explicado. Ahora, en cuanto a ya los dos tipos de falla, lo que era el aplastamiento, que ya ustedes vieron en mecánica de materiales, vamos a ver la fricción que les acabo de explicar. En realidad lo vamos a ir analizando, pero antes de entrar a eso, tenemos que ver los 4 tipos de perforaciones o agujeros permitidos en la norma SC. ¿Por qué hay 4 tipos de agujeros? Porque para diferentes estructuras o trabajos se requieren para casos muy particulares. El estándar, ¿se acuerdan que como ustedes vimos en el capítulo de tracción, agujeros estándar es el más común, el que todos deberíamos utilizar, ¿ya? Pero a su vez, alternativamente tenemos agujeros con sobretamaño, o oversize, que se llama en inglés, y de radona corta, radona larga. Esto voy a explicar gráficamente para que entiendan mejor, ¿sí? La tabla antes J33 de la norma nos dan las dimensiones nominales de los agujeros. Nominal, entiéndase, los que están establecidos en la norma, que sí deberían ser, ¿no? Y aquí lo tengo en pulgadas. Por ejemplo, para un diámetro de perno de media pulgada, el agujero estándar es de 9/16. Bueno, acordémonos, decíamos, el diámetro del perno le tenemos que sumar más un 16avo de pulgada en cuanto a la holgura, ¿se acuerdan?
Vamos a hacer el ejemplo. Esto en agujeros estándar. Por ejemplo, media pulgada más 1/16. ¿Cuánto nos quedaría? Factor común 16 entre 2 sería 8 más 1, 9. 9/16, ¿verdad? Justamente el valor que está aquí, tal cual, ¿verdad? Esta ecuación, si quieres así, funciona muy bien hasta 7 octavos de pulgada. Hasta aquí funciona. ¿Ya? De 1 en adelante es el diámetro del perno más 1/8 de pulgada. Esto lo había explicado ya en el capítulo de tensión para encontrar áreas netas. Pero adicionalmente a ese tipo de agujero, el más común, clásico, el que todos debemos utilizar, hay alternativas. El oversize, que es el con sobretamaño, ya maneja un tamaño mayor. Aquí si se fijan 5 octavos, está referido al diámetro del perno más 1/8 de pulgada. Eso hasta 3/4, los 7 octavos, perdón. A partir de una pulgada en adelante maneja el diámetro más 1/4. Ahora, ¿cuál es el uso del oversize? Y justamente lo tienen que ver acá, en la imagen que les mostraba a ustedes, ¿no? Creo que la mejor imagen es la que nos va a hacer entender. Por ejemplo, fíjense, semejante cantidad de conectores. Hagan de cuenta que aquí tiene que venir una grúa, trabajadores, ¿no? Y yo les digo, por experiencia propia, como tienes pocos conectores y perfiles no en tanta cantidad, no es tan difícil conectar. O sea, si lo has diagramado bien, has hecho cortar bien los perfiles o prepararlos bien, básicamente es alinearlos, poner una guía, que solamente es una varilla del diámetro del perno, o un perno común si quieres, lo colocas ahí. Después se va acomodando los demás pernos y se los va atornillando en una serie con una orden específico para luego al último apretarlos, ¿no? Es más o menos parecido a lo que se hace con las llantas de los autos, ¿no? Pero como tienes muchos conectores como en este nudo y muchos elementos, sí se hace más difícil. Entonces se tarda mucho, a veces que no quiere encajar, digamos que este vertical, digamos que es el último elemento en unir, está bien los diagonales, pero el vertical no quiere encajar, no quiere atornillar, hay que volver a hacer, pues hay que sacar los tornillos, es todo un problema. Y quiera así o no, tiempo es pues dinero. Tiempo es dinero, porque coste del equipo de las grúas, coste de los trabajadores. Entonces, para conexiones con varios pernos, se prefiere conexiones con huecos más grandes. Un hueco más grande es más sencillo hacer encajar y un poquito si quieres forzar hasta que entre y quede muy bien. Entonces, para conexiones con muchos pernos, preferentemente, por experiencia, los norteamericanos prefieren las conexiones oversize, las conexiones con sobretamaño. ¿Cuál es la desventaja comparado con el estándar? ¿Cuál es la diferencia, desventaja? Que pierdes área neta. O sea, la reducción de la sección transversal en el oversize es mucho mayor. Es que la área neta aquí es mucho más pequeña comparado que la área neta de los perfiles o de las uniones con preparaciones estándar. O sea que pierdes un poquito en material, pero ganas en operatividad, en rapidez de construcción. Eso es. Ahora, alternativamente a estas dos, que son las más comunes, hay agujeros un poco distintos, que no son ya circulares, sino que son ovalados. ¿Ya? Los short slot y long slot. Tenemos acá ya no un diámetro, sino tenemos una relación de ancho y longitud de la perforación. Tenemos acá para el short slot, por ejemplo, para media pulgada, 9/16 versus 11/16. Y para el long slot de 9/16, el mismo ancho, pero mucho más largo, que tenemos aquí 1/4. ¿Sí? Gráficamente mejor lo voy a explicar esto acá. Aquí teníamos el estándar, lo que ya conocemos, el oversize que ya les había dicho, pero ojo que esto son limitantes o límites hasta 7 octavos de pulgadas, de una pulgada en adelante ya sube a un octavo y aquí sube a 1/4. Y ya por ejemplo, ranura corta o short slot tiene este tamaño. O sea, el diámetro del perno más 1/16 en cuanto al ancho, esto es el ancho, width en cuanto al largo, tenemos el diámetro del perno más 1/4, tiene esta forma. Para alguna conexión específica, yo en particular nunca he diseñado con perno o con ranura corta,
Sé que para algún tipo de conexión especial usan los norteamericanos, y en este caso tiene que ser aplicada en conexiones que tengan pernos de alta resistencia, vale decir, deslizamiento crítico, porque no va a importar mucho el juego que tenga, sino que va a estar la plancha de un elemento con otra unidad de manera muy firme, y por ese motivo es que para este tipo de conexiones es viable esta forma, ¿no? La obligatoriedad en este caso es que las ranuras siempre deben ser perpendiculares a la dirección de la carga. La carga tiene que estar en esta dirección, nunca puede estar en la dirección de la ranura, jamás, ¿ya? La ranura larga es la diferencia, está en el largo, que es 2.5 veces el diámetro del perno. En este caso, en las juntas tipo fricción o tipos juntas que tienen pretensado, no importaría desde la carga, en cualquier dirección se puede tomar en cuenta, eh, pero en juntas con aplastamiento, no son juntas de tipo fricción, la carga debe ser perpendicular, así en sentido transversal a la que sería el hueco, entre 80 y 100 grados, a los ejes de la ranura. ¿Ya? También es un agujero, un tipo es muy especial en lo particular. En este curso vamos a trabajar siempre con el estándar o con el sobretamaño. Va a depender mucho. Ustedes cuando hagan sus proyectos y tienen muchos conectores, será interesante que planteen agujeros sobre tamaño. ¿Ya? Bien. Dicho esto, esto también lo hemos revisado, un detalle de los pernos, como les decía, cabeza hexagonal, el código, el tipo de perno tiene que estar acá, en la cabeza. Usualmente podría también colocarse lo que sería una identificación, por ejemplo, del fabricante, sobre lo que sería el tipo de acero. Colocar también, en este caso, el tipo de grado, podría ser así en cuanto a lo que sería la tuerca. Eso para la 325, lo mismo similar para la 490, ¿sí? En cuanto al detalle mismo de nuestro perno como tal, tenemos la cabeza del perno, bolt head, tenemos la parte sin rosca que se llama shank y la parte roscada que se llama threaded section o la parte enroscada, parte roscada, ¿sí? La longitud del perno se mide, ojo, desde la cabeza hasta la punta, longitud del perno, completo, ¿verdad? Eso es. Bien, alguna nomenclatura importante para poder diseñar conexiones alternadas. En esta imagen es muy explicativo y vamos a tener bastante claro el asunto, ¿ya? Eh, en función de la fuerza, aquí en esta imagen de la izquierda está en dirección longitudinal del perfil, la distancia paralela a la fuerza entre hueco, entre centro de hueco y centro de hueco, se llama S. Ese se llama, es el paso o distancia entre centros de perforaciones de una misma cara paralela a la fuerza. De manera transversal, entre perforaciones, transversal me refiero perpendicular a la fuerza, está la distancia G, conocido como gramil. Gramil o distancia perpendicular entre fila de conectores y fila de conectores. Obviamente, no esperemos nunca que, por ejemplo, en este angular, que G sea igual a esta distancia, que esta otra distancia, que esta distancia. Usualmente son distintos. Voy a llamarle G1, G2, aquí G3, ¿verdad? Pero solo es para notar que G es el gramil, se le llama así, ¿ya? Ahora, ese sub A es como el paso, pero se mide entre centros de pernos de filas alternadas. O sea, no es en la misma fila. Fíjese, nótese que, por ejemplo, entre este hueco y este hueco que está alternado, tenemos ese sub A. Distancia entre huecos alternados. O tenemos esta configuración en zigzag. Deme un segundo, por favor, creo que ha pasado algo. Si mi grabación se me ha cortado, deme un segundito, voy a ver qué ha pasado, porque tenemos tan poco espacio. Qué raro, che. Tenía bastante espacio. Pues pasa esto, ¿no? De que se me corta. Un segundito, voy a ver qué le puedo hacer para continuar. Un segundito. A ver qué hacemos.
11 de mayo. Un segundo, voy a ver cómo le hago para darme espacio. Un segundito, por favor. A ver, vamos a ver ahí. A ver, vamos a ver si es que ya libero. Ya está. Ahora sí, vamos a volver a grabar. Ahí está. Bien. Entonces, decíamos, S el paso, G gramil y SA el paso entre agujeros alternados. ¿Ya? Esta misma imagen a la derecha, una plancha, para que explicar un poco más fácil, es lo mismo, fíjense. Entre centro y centro de conectores tenemos el paso alternado entre filas de agujeros alternados, tenemos acá S sub A. El gramil, la distancia perpendicular a la fuerza, fíjense, entre, por ejemplo, este hueco con este hueco, por más que sea alternado o no, no importa, eso sería G. Si quieres también entre este hueco y este hueco, aquí también tenemos otro valor de G, también es la distancia llamada gramil, ¿ya? Pero aparte, en esta imagen vamos a aprovechar de esquematizar dos distancias más. La distancia D, ¿se fija? La distancia D es la distancia más corta que existe entre centros de huecos. Claro, si tengo agujeros alternados, lo que pasa es que puedo medir de manera diagonal entre el centro del hueco de la izquierda y el centro del hueco de la derecha, la distancia D. Si no hubiese agujeros alternados, todo fuese vertical, este D no habría, solo habría el gramil. ¿Ya? Es una distancia más. Y por último, tomando en cuenta ahora los bordes del material, entre el perno de borde, que está más pegado a un borde, en este caso horizontal a la fuerza, y el borde mismo, vamos a definir la distancia L sub E. Se llama luz disponible entre el centro del perno externo hasta el borde paralelo a la carga. Y con el mismo L sub E, también a nombrar así, la distancia perpendicular a la fuerza entre el centro y el borde. ¿Ya? Es importante tomar, saber de cómo poder nombrar. Si bien podemos poner diferentes letras, es bueno uniformizar la nomenclatura. ¿Ya? Uno como calculista o diseñador debe detallar S, L sub E, G para, en este caso, una conexión. ¿Ya? Ahora, para que ustedes entiendan, y justamente lo que venía ahora, lo que veíamos en tracción simple. No es muy bueno, por ejemplo, que el SUV sea muy chiquito, o sea que no es bueno que el borde del perfil esté por acá, diremos, ¿no? No es muy bueno, porque por la experiencia y por los estudios que se han hecho, si el borde está muy cerca del perímetro del perno, puede haber una falla de desgarre del borde, que se llama, antes que falle por tensión, bloque de cortante, por cedencia, podría fallar por un desgarre localizado. Entonces, deben limitarse. Obviamente, la distancia esa que les decía es entre borde de hueco y borde de material, pero como es muy variable decir borde, más sencillo es detallar y decir desde el centro del hueco, que es un punto específico que no va a cambiar. Evidentemente, en diámetros mayores tendría que ir cambiando lo que sería la longitud, pero esa es la idea, ¿ya? Ahora, ese, por ejemplo, yo le puedo dar una distancia más larga o más corta, ¿sí? Eh, Les voy a hacer una pregunta. La distancia S entre centros de huecos, ¿es conveniente que sea más grande o más pequeño? ¿Qué nos convendría como diseñadores? ¿Grande o pequeño? ¿Qué dicen, chicos?
¿Qué dicen? A ver, vamos a preguntar. A ver, ahora a la estudiante Alejandra Quinteros. Alejandra, ¿nos convendría el paso más pequeño o más grande desde el punto de vista de diseño? ¿Qué nos convendría? ¿O es indiferente? ¿Qué piensas? ¿Qué dices? Alejandra Quinteros. Creo que estamos sin audio. A ver, universitario. A ver, Dylan David Carrasco, ¿no? Sí, Dylan. aquí estoy. Ya. Mm, yo ¿Qué creo que piensas? es indiferente, Inge. Ya. ¿Por qué crees que es indiferente? Mm, porque, eh, la- porque daría lo mismo si poner la misma cantidad de pernos, ¿o no? En este grande, Ya. bueno, pequeño. Tu punto lo entiendo muy bien. Tu punto está bien. Dices, mira, ingeniero, LE ya te entiende por la falla de borde, ¿no? Ya. Ahora, ese, si le pongo un menso más, es indiferente porque el número de pernos es lo mismo, dices, compañero, ¿no? No es tan así. Si ese es muy chiquitito, este falla que quede por desgarre, que es más o menos tiene este patrón de desgarre, acá entre borde y borde de conector, viene la que es la falla por aplastamiento. Ustedes se han visto en resistencia de materiales. O sea, si ese es muy chiquitito, falla por aplastamiento, ¿no? Entonces, el número de pernos va a aumentar. Ahora, si ese le pongo bien grande, no nos va a convenir, pues. ¿Por qué? Hay que pensar en todo, pues, ¿no? Vamos a irnos a esta imagen. Creo que con esta imagen va a ser bien explicativo, ¿no? A ver, aquí. Supongamos que el ingeniero que ha hecho el diseño de esta unión, digamos que aquí entre centro y centro tenemos constante, digamos que 3 pulgadas, ¿ya? Que la ha puesto. Ahora, si él pone 6 pulgadas, ¿qué va a pasar? Se va a duplicar la distancia de esta plancha. Esta plancha vendría por aquí, ¿no? Vendría así, vendría así, vendría así, así y por aquí, ¿no? O sea, la plancha va a ser mucho más grande. Y esta plancha, porque es un puente, ¿no? Yo le veo, por lo menos, el espesor de esta plancha debe ser casi una pulgada. Es una terrible plancha y que cuesta muy, muy caro. Encarece y hace más pesada la estructura y acorta la longitud del miembro, además, ¿no? O sea que estamos perdiendo mucho en el traslape y gastando sobre todo en plancha. Entonces, por tema económico, siempre es mejor achicar lo más posible la separación entre elementos, siempre, ¿ya? Tiene que verse de esa manera. Entonces, ya con esa explicación que les he hecho más genérica, eh, buscamos siempre tener el S más pequeñito posible, también LE, pero cumpliendo distancias mínimas para evitar el desgaste y el aplastamiento, ¿no? Obviamente también se lo puede calcular el número de pernos para tener eso, ¿no? Por experiencia, la norma nos da un valor de LE mínimo y un valor de S mínimo entre centro y centro, que la norma más de decirnos que es por el aplastamiento, que solo puede poner más pernos y se cumple, desde un punto de vista práctico. ¿Por qué? Porque para poder construir, pues vos pensar, o hacemos con llave calibrada de impacto, o hacemos con una llave común silvestre. Aquí el trabajador está colocando el perno y va a gastar su llave. Aquí están sus llaves, fíjense, están sus llaves, ¿no? De mano. Y si está muy cerquita un perno del otro, va a ser muy difícil hacer el empernado. O sea, se va a complicar mucho. Y tiempo es dinero. Entonces, la distancia mínima que nos da la norma es para permitir que el trabajador pueda hacer el atornillado correspondiente. Más o menos son 3 veces el diámetro del perno, la distancia mínima, para que él pueda atornillar con una llave común y corriente. Ya, eso ya les anticipo. Entonces ya tenemos distancias mínimas. En lo posible hemos dicho, no es bueno darle mucho. Ahora, si alguien quiere asegurarse y darle más distancia, lo puede hacer, tanto para LE y para S, como también para G, le puede dar más. El problema es que si ese es muy grande,
nótense que la unión, no es, esto es como acá está esquemáticamente hecho, ¿no? La unión es entre plancha y plancha. Digamos que esta plancha es la placa de unión. Aquí tenemos un perfil que viene por este sector. Aquí otro, ¿no? Aquí la parte, digamos, de abajo del perfil. Entonces, la idea es que esté en contacto continuo el perfil con esta plaquita, ¿no? Y si la separación es muy grande, esa distancia podría generar que, si bien esté bien atornillado, en la parte del medio de la distancia haya como una separación pequeñita. Y por ahí puede entrar lo que sería pues humedad, polvo, tierra, y eso va a comenzar a formar como una suerte de corrosión en ese sector. Y va a ser muy difícil que el inspector de estructuras, el que va a hacer el mantenimiento, se fije, pues, ¿no? Si es, digamos, milimétrica la separación, va a pasar por alto. Y aquí en el núcleo de la unión entre ambas planchas va a comenzar la corrosión. Es como una caries que ocurre, ¿no? Que en el diente, entonces que no se percibe, pero ahí poco a poco va a generar y con el tiempo va a tener patologías severas y vamos a tener que cambiar algunas piezas inclusive. Entonces, por ese motivo es que la separación máxima también se la limita para evitar ese problema y también por ensayos y experiencia la norma nos limita la separación. Usualmente la separación máxima está en función del espesor de las planchas. Está en función, es un número multiplicado por el espesor de la plancha más delgada usualmente. ¿Ya? Bien, eso mismo que he explicado ahorita, hasta aquí en este texto. Bueno, veamos ahora rápidamente, entonces, para poder diseñar ahora, como ingenieros, separaciones mínimas, separaciones máximas, o espaciamiento mínimo, espaciamiento máximo. Tenemos espaciamiento, hablamos de S, exclusivamente de S, y decimos lo siguiente. El S mínimo entre planos dice lo aconsejable es 3 veces el diámetro, pero el mínimo, si normativo, es 2/2 o 2.67 veces el diámetro, ¿no? Lo mínimo, o sea, lo recomendable es 3. Usualmente cuando tenemos decimal, porque ya a la hora de colocar la separación entre centros, no lo hacemos en pulgadas, pues no lo hacemos en unidades de milímetros. Entonces, digamos que cogeremos un ejemplo de media pulgada. Para media pulgada, ¿cuánto sería? Entonces yo voy a agarrar aquí el 2/2, y aquí voy a agarrar el valor de 3. Es el diámetro del perro, ¿no? Pues rápidamente, si agarramos la calculadora, vamos a hacer ya. Entonces, 2/2, que es 2.67 por 0.5 por 25.4, me daría 33.9 milímetros, ¿ya? Esto me da 33.9 milímetros, ¿verdad? Y 3 diámetros, veamos, 3 por 0.5 por 25.4, nos sale 38.1. 38.1. Entonces, puedes elegir y colocar pues, 34, 35, 38, si quieres, 39, ¿no? Yo siempre redondeando, pero son los mínimos. Ojo, ya en el cálculo, si por aplastamiento estamos fallando, podríamos aumentar la distancia. El mínimo. Ese es el mínimo, ¿ya? Usualmente buscamos el mínimo para fines prácticos. Vámonos a la separación mínima al borde, el valor de L sub E, ¿se acuerdan? Al borde. El L sub E de borde, déjeme, mi punterito se me ha perdido, no sé por qué. Ahora sí. El L sub E mínimo está en la tabla J34, ¿sí? Voy a buscar y aquí lo tengo ya, digamos, calcado de la norma. Y está en función del diámetro, ¿sí? Si el diámetro es de media pulgada, la distancia mínima es 3/4. Si el diámetro del plano es de 1 pulgada, por ejemplo, la distancia mínima es 1/4. Igual, como son distancias, usualmente preferimos redondear en milímetros al superior, ¿ya? La tabla J35 es para agujeros con sobretamaño o agujeros ranura corta o ranura larga, ¿ya? En este caso, esto es para el juez estándar, ¿sí? Si tengo, por ejemplo, un sobretamaño, a diámetros, en este caso, menores de pulgada, al diámetro que tenía acá le debo sumar, dice, un 16 de pulgada para el caso de sobretamaño. Ranura corta, 1/8, ranura larga en función del diámetro, ¿no? Usualmente estaremos siempre o con estándar o máximo con unos sobretamaños, simplemente, ¿ya? Eso es, distancias mínimas. Ojo,
Igual este mínimo lo podemos aumentar un poquito en función de la falla en este caso, desgaste de borde que vamos a estudiar en este curso. Luego tenemos los espaciamientos máximos. Hemos visto los mínimos, ahora los máximos, ¿ya? Ahora, los máximos están en dependencia, como les decía, queremos que no entre corrosión o, en este caso, humedad y suciedad entre las placas que vamos a conectar para que exista contacto continuo. En este caso hace una diferencia la norma si el miembro o miembros de conectar están pintados o no están pintados. ¿Por qué? Porque si están pintados, hay más posibilidad de que exista un espacio. Perdón, de que no existe espacio, además, perdón, de que el miembro no se corroa. La pintura que se le coloca a los perfiles, que puede ser pintura verde, pintura roja, pintura negra, la más común es la medio color plomo oscuro, la que usamos más en Bolivia, es una pintura anticorrosiva que protege a los perfiles del medio ambiente. Cuesta un poquito caro, pero es lo que se tendría que hacer para estructuras, sobre todo expuestas. Estos mismos pintados tienen esa ventaja y por ese motivo la norma nos permite hasta 24 veces el espesor de la parte más delgada conectada. O 12 pulgadas, el que sea menor de los dos. Ejemplo, si el espesor de mis planchas que voy a unir, supongamos que tengo dos planchas que voy a unir, una que está por acá y otra que está más por acá, una más grande que está por debajo. Si esta plancha, digamos que es de media pulgada de espesor por 6 de ancho, y esta plancha es de media pulgada de espesor por 3 de ancho, como se ve en la gráfica, entonces el espesor menor de ambas es el media pulgada, ¿no ven? Es común en los dos. Media pulgada por 24, ¿cuánto sería? Medio por 24, justo me da los 12 pulgadas, que es igual a con los dos, entonces elijo 12 pulgadas, ¿no? Que se le puede convertir a 300 milímetros. Es la separación máxima. Más no puedo separar. Ahora, miembros no pintados, que no es lo recomendable, sin protección anticorrosiva, se limita a 14 veces el espesor de la parte más delgada o 7 pulgadas. Es lo que dice la norma, ¿ya? Bien. Ahora, en el borde, separación máxima al borde, el LE máximo, tal vez sea bueno escribirlo así, este se refiere al S máximo, ¿sí? O también al G máximo. Aquí la separación mínima, por si acaso, también se refiere a S mínimo también, pero esto se refiere a G mínimo, ambos. ¿Por qué? Porque al atornillar, o es la parte horizontal o vertical la que te puede estorbar a la hora de conectar, ¿verdad? Entonces, el mínimo para cualquier distancia entre pernos. Y la separación mínima al borde sería el L sub E mínimo, así le voy a llamar. Y ahora nos tocaría ver exactamente L sub E máximo, ¿verdad? La distancia al borde máxima para la norma es 12 veces el espesor del miembro conectado, 12 veces. Y no debe exceder 6 pulgadas, ¿sí? Entonces, al igual, muy parecido a la separación para miembros no pintados, ¿se acuerdan que era 14? Aquí es 12 y 6, un poquito más crítico, más pequeño, ¿ya? Perfecto. Ahora, una última recomendación en cuanto a las separaciones. Las llamadas conexiones largas, que para la norma AICC son conexiones de más de 50 pulgadas, no es tan común. Hablemos, por ejemplo, de puentes grandes. 50 pulgadas más o menos son 1,25 m. En este tipo de conexiones se debe multiplicar la resistencia o capacidad calculada, se la tiene que multiplicar por 0,8, o sea, reducirlo un 20%. ¿Por qué? Porque al tener tanta conexión, tanto conector, realmente el comportamiento de la conexión se hace muy complejo y no es nomás sumarle, decir por ejemplo, si tengo una fila con 1, 2, 3, 4, 5, no sé, pues hasta aquí, digamos que sea el perno número 100, póngale así, del 1 al 100, decir voy a sumar, en este caso, la resistencia total de la conexión, será la sumatoria del perno 1 hasta el perno 100, la resistencia o la capacidad al corte, por ejemplo.
No, esto no se puede hacer en conexiones de más de 50 pulgadas. Hay que multiplicarle por 0,80, o sea, bajar el 20%, porque el comportamiento no es tan lineal. O sea, digamos que se puede sumar hasta 50 pulgadas. Más de eso ya no se puede. Ahora, los 50 pulgadas, ¿cómo se miden? Ah, ya, muy bien. Esto ya lo vimos en tensión, ¿se acuerda? La distancia L, ¿cómo se mide? En esta conexión de la izquierda, entre el hueco más hacia la izquierda al hueco más a la derecha, que es este, esto es la distancia, la longitud de la conexión. Le voy a llamar L. ¿Se acuerdan que este lo habíamos visto para encontrar, por ejemplo, el coeficiente de retraso de cortante, ¿se acuerdan? De U. Para esta fórmula, X basa entre L, donde X basa el centroide de la conexión y L es la longitud. Siempre del perno más hacia la izquierda o más extremo al más cercano a la fuerza, paralelo a la fuerza. Aquí en este de la derecha sería entre este hueco y este hueco sería el valor de L, ¿verdad? El valor de L. Ahí medimos las 50 pulgadas. Si es menos, no hay ningún problema. ¿Ya? Bien. Vamos a hacer un pequeño estudio o repaso de los estados límites de las conexiones en pernada. Usualmente las conexiones con pernos están sujetas a corte. ¿Por qué? Porque tenemos una fuerza que puede ser tensión o compresión que tienden a querer mover los elementos y ejercen una fuerza de corte en los conectores. Nótese que al tener este tipo de conexión, en la plancha de abajo, esta parte que está con amarillo es la que tiende a querer aplastarse, perdón, contra el cuerpo del perno, y la parte de arriba igual aplastarse, pero de manera contraria, sobre el cuerpo de este conector, ¿verdad? O sea, quiere pasar eso, ese aplastamiento. El aplastamiento, tienen que acordarse ustedes que es una falla del metal base, no es una falla del perno. El perno tiene una resistencia, decíamos, mayor, es un acero de mayor calidad que el metal que estamos conectando. Por ese motivo que el que va a querer fallar, el que se va a querer aplastar, va a ser el metal base, los perfiles o las planchas de los perfiles que se van a unir. Entonces, el aplastamiento debe considerarse en ese ámbito, esa resistencia, y está en función del área de contacto. El perno tiene un diámetro en el espacio, y ese diámetro estará vinculado pues con este aplastamiento en el elemento que queremos analizar, ¿verdad? Eso es algo bien importante que tenemos que acordarnos de lo que han llevado conexiones simples en resistencia de materiales 2. ¿Sí? Bien. Acá tenemos otro tipo de ejemplo, aquí en la parte de la derecha, aquí se van a pegar. Tenemos la plancha del medio que quiere hacia la derecha, y para transmitir la carga a una conexión, otro elemento, dos planchas que dividen la carga, ¿no? Obviamente a la mitad. ¿Por qué? Porque queremos que esté en equilibrio. Si no tuviésemos P acá y P acá, obviamente no estaríamos en equilibrio esta conexión, y tiene que estar en equilibrio estático, ¿sí? Por este mismo criterio, usualmente, si tienen los mismos anchos, los tres elementos, obviamente para que resista esto de una manera coherente, el espesor T2 del elemento del medio debe ser mucho más grande o mucho más grueso que los elementos T1 extremos. Ahora, ¿por qué T1, T1? ¿No puede ser diferente? Puede ser diferente, pero sería ilógico porque las cargas son iguales, ¿no? Entonces no sería coherente que yo le dé un T1, digamos, de media pulgada, y aquí el T1 de abajo le dé de 3/4. O sea, hay que ser coherentes, simétricos. Ahí se puede ver el aplastamiento, ¿verdad? De la plancha de arriba está en este sector, la del medio está en este sector, y la de abajo está en este sector. El aplastamiento del metal base sobre el conector. Puede haber un aplastamiento en los tres elementos. Si tienen el mismo ancho y espesor, es un solo cálculo para los elementos, digamos, extremos, para este y para este. Y un cálculo adicional para el elemento del medio, el aplastamiento. Si tiene diferente ancho, hay que hacer tres cálculos independientes, ¿sí? Por aplastamiento. En ese tipo de conectores, o tipo de conexión tipo aplastamiento, que se le llama así, ¿qué hay que verificar? El aplastamiento que hay entre el perno y las planchas, ese desgarre que podría haber
en los bordes de los elementos, y la falla por cortante que puede haber, obviamente, en el perno, que puede existir. Usualmente son los estados límites que se van a verificar en el ámbito de la conexión. Obviamente, si estamos en tensión simple, como es este ejemplo, de manera adicional se deberá verificar lo que ya conocemos: excedencia del área bruta, ruptura del área neta y el bloque de cortante que yo les voy a explicar, que no les expliqué en aquel entonces, pero ahora les voy a explicar en este capítulo. ¿Ya? Son los estados límites que hay que verificar. Todos son estados límites o fallas que pueden darse en el metal base. El único tipo de falla que puede ser en el conector es la falla de corte en el perno, para el tipo de conexión que les acabo de mostrar. ¿Ya? Las tipo fricción o deslizamiento crítico, como se conoce ahora, es similar, fíjense, es la misma gráfica prácticamente. Pero acá lo que hacemos es pretensar tanto este conector, o sea, darle más vueltas a la tuerca para generar una fuerza de pretensado dentro de nuestro elemento, que prácticamente toda la fuerza va a estar soportada por la fricción que existe entre plancha y plancha. La teoría incluso dice, teóricamente, no importaría que el perno, por ejemplo, estuviese roto, así que estuviese quebrado. No importaría porque todo va a ser soportado por la fricción. Entonces, la fricción es la que tenemos que calcular. Y usualmente esta fricción tiene que estar muy vinculada a la fuerza de pretensado, que le voy a llamar T sub B. Estará vinculado seguramente también al diámetro del conector, que está. Si bien no es lo mismo conectar un miembro pintado, que tiene menos rugosidad, o una plancha original de fábrica, o una plancha tratada, que se la puede tratar para generarle más rugosidad a través de procedimientos como el arenado, con una máquina que se llama arenadora, se le puede generar más rugosidad y por tanto mayor coeficiente de rozamiento. Son parámetros que entran en juego en este cálculo de la conexión. ¿Ya? Esta gráfica es interesante e importante que la puedan entender. Aquí tenemos el A307. Es un acero con bajo contenido de carbono. Y decíamos que el diámetro que tiene es entre 1/4 y 4 pulgadas. Aquí su traducción en milímetros, ¿no? Este perno no se le puede pretensar, no. Pero en tensión simple, este tipo de acero de este perno llega a los 60 K6. Nótese que es mucho mayor que la 36 y mayor también que otro tipo de aceros, ¿no? Ahora, el A325, hablamos de acero de alta resistencia, high strength, es un poco variable, decíamos, de media pulgada a 1 pulgada. La carga de prueba aproximadamente es 85 K6, la carga de pretensado, ¿sí? Y llega esto a 92 K6 en cuanto a esta carga de prueba medida por una técnica que se llama técnica de resistencia, que es la técnica de medida de la longitud. Eso no es tan relevante, lo que hay que fijar es la tabla de la norma, ¿ya? Y la capacidad de tensión oscila 120 K6. Si el diámetro es de 1/8 a 1,5, ya cambia y las cargas de pretensado son menores, son tan grandes, como también la mínima capacidad de tensión baja un poquito, ¿sí? El A490 que explicaba, que es un acero aleado, pero aleado térmicamente, varía, dice, de media pulgada a 1,5. Igual la carga, en este caso de prueba, para pretensado varía de 120 a 130 K6 y la fuerza máxima de tensión a 150 K6. O sea, mucho más resistencia, pero son obviamente pernos muchos más caros. Este 449 que les decía al principio de la clase es un perno, digamos, exclusivo que ICC solamente lo toma en cuenta para diámetros mayores de 1,5 hasta 3. Tiene características particulares, pero no es muy utilizado, por el tema del diámetro grande, no es tan útil para los cálculos de estructuras comunes y corrientes. Así que no lo vamos a tomar en cuenta. Bien, aquí
gráficamente la técnica del atornillado manual, ¿no? O sea que por ese motivo que la separación, por ejemplo, entre conectores debe ser una separación mínima, no podemos juntarlos mucho porque no podría internar en nuestro trabajador. Ahí tenemos la llave de impacto calibrada, con lo cual se puede hacer de manera automática. Obviamente, se puede llegar a pretensar más fácil con este tipo de llave que con la llave manual, es algo claro. Fíjense, para conexiones trabajadas, en este caso en una obra, ahí tenemos esta llavecita y tenemos un extremo que está sujetado por uno de los trabajadores, ¿no? Para asegurar que no resbalen, no se muevan los elementos. Aquí tenemos también el trabajo mismo, ese puente que les mostraba inicialmente. Aquí vamos a ver lo que sería esta fuerza de fricción que se introduce a través de la tuerca, ¿no? Entonces podemos introducir una fuerza de fricción al sobrecargar y tensionar esta conexión, y esa fuerza de tensión va a introducirse dentro de lo que sería la conexión, y obviamente ante esa tensión va a haber una reacción. Esta fuerza de fuerza pues de pretensado. ¿Cuál será el vínculo? Recordar que física básica de colegio, todos conocemos que la fuerza de fricción es la fuerza normal multiplicado por coeficiente de fricción. Básicamente esta expresión es la que se usa y la que vamos a ver que cuántas modificaciones para lo que sería el cálculo. Lo que quiero que se entienda es lo siguiente, que esta fuerza de fricción, siempre y cuando sea mayor a lo que sería la demanda, tendría esta expresión, tendría el coeficiente de fricción interna por esta fuerza de precompresión y por esta fuerza normal, que es la fuerza, en este caso, perdón, el número de planos de deslizamiento. La fuerza normal es C sub 0 o B sub 0, ambos valores, como se acá, equivalentes. Y este N sub S es la fuerza, es el número de planos de deslizamiento. ¿Por qué influye en el cálculo? Fíjense, si tengo dos planchas que tengo que conectar, solo tengo un plano de deslizamiento. Si tengo una conexión cortante doble, tengo dos planchas o dos planos de unión que van a soportar la fricción. Entonces, el valor de NS y aquí es 2. O sea que una conexión con más planos soporta más, ¿no?, que una conexión con un solo plano o conexión simple, ¿verdad? Un poquito en cuanto a las etapas, es que la teoría que se las voy a resumir para que se entienda más fácil. Vamos a ver una gráfica ya. La primera etapa, o etapa 1, es en la cual la fuerza de pretensado se aplica, y en este caso la fuerza externa es menor a la fricción que existe entre elemento y elemento. Entonces la fricción es superior a la fuerza. Por tanto, eso está perfectamente equilibrado, no hay ningún problema, está en equilibrio perfecto. Esta unión la podemos seguir cargando, la vamos sobrecargando un poquito más, hasta igualar, hasta que la fuerza actuante sea igual a la fricción. En este caso, estamos como en un límite, digamos, de equilibrio, donde si incrementa un poquito más la fuerza externa P, ya entre plancha y plancha habría como un deslizamiento, ya se vencería la fuerza de fricción, ¿no? Si pasase eso, es como en esta gráfica se pueden fijar, ya se convertiría la conexión en una conexión tipo aplastamiento. ¿Por qué? Al moverse relativamente plancha y plancha, ya trabajaría el aplastamiento en este sector y en este sector, ¿verdad? Entonces, migraríamos de una conexión fricción a una conexión tipo aplastamiento. Obviamente, por el remanente de fuerza, que habría en exceso, ¿no? A un principio en el equilibrio estamos en el límite. Ya después, como ya pasa el tema este de la etapa 3, ya con la carga mayor que la fricción, entonces aparte de la fricción que existe, habría pues un aplastamiento, como aquí se puede ver en los elementos de las planchas. Gráficamente se lo tiene que ver y se lo ha medido experimentalmente. Se ha medido la carga P desde 0 hasta el valor de la falla de la unión, y se han medido las deformaciones. Se ha hecho una curva fuerza-deformación, ¿ya? Se ha visto que un principio es lineal, totalmente lineal hasta llegar a la etapa número 1. Todo esto decíamos cuando la carga
es menor que la fuerza. Se llama etapa de transferencia por fricción. Luego de eso viene esta etapa número 2, donde tenemos ya justamente el límite cuando la fuerza P es casi igual, decíamos, a F. En este caso, fíjense cómo hay aquí un cocimiento. Este cocimiento es justamente ese desplazamiento repentino que se da cuando ya estamos en el límite y ya se va convirtiendo en la conexión de tipo aplastamiento. Y de ahí ya viene una curva, y no es una recta como está acá, y ahí viene aquí la parte no lineal, donde la unión se va comportando al aplastamiento y llega a un pico máximo hasta su colapso, hasta su falla, ¿no? Entonces, el comportamiento que existe en una conexión empernada que está sujeta a pretensa con el incremento de la carga. Obviamente, para diseñar es lo más deseable siempre estar en la etapa 1, o sea, siempre tener que la carga sea menor que la fuerza de fricción, y es lo que aspiramos a hacer. Pero nótese también que esto es muy ideal. En un edificio, pónganse, tenemos diseñadas las conexiones tipo fricción bajo esta premisa, estamos por acá, viene un terremoto, y los terremotos o sismos muchas veces no son no se las puede prevenir, o saber su magnitud e intensidad, y puede ser que el sismo que venga a la edificación sea tan grande que sobreesfuerce la conexión y pase de la etapa 1 a la etapa 2 a la etapa 3. Entonces, si viene por acá lo real y aquí está lo teórico, ¿qué habría que hacer? Ahí viene la pregunta. Entonces, la respuesta es la siguiente. Si diseñamos una conexión tipo fricción o tipo deslizamiento crítico, que es lo mismo, hay que igual nomás dotarle de la capacidad o resistencia de soportar el aplastamiento. O sea que si bien vence la fricción el sismo, va a pasar la etapa de aplastamiento y la conexión debe ser capaz de soportar esa fuerza de aplastamiento. Al fin y al cabo, esa alternancia de cargas por un sismo no dura pues mucho tiempo, ¿no? Como ustedes conocen, un evento sísmico dura un tiempo determinado, corto. Entonces, hay que dotarle a la conexión de esa ductilidad necesaria para evitar su colapso repentino. Entonces, en otras palabras, las conexiones tipo fricción se las diseña para la ecuación de fricción, pero también adicionalmente hay que dotarle de capacidad para aplastamiento, para desgarre, para ruptura realmente efectiva, para cedencia y para bloque de cortancia. Que todos los límites que vamos a ver en aplastamiento también se los tiene que ver de manera adicional a las fallas tipo fricción, porque tenemos que tener esa responsabilidad de dotarle a la unión de ese extra o plus de resistencia. ¿Ya? Eso es algo muy, pero muy importante. Usualmente en las conexiones tipo fricción, la fricción es el estado límite más crítico, es lo que menos aguanta la unión, pero el número de pernos adicionalmente tiene que estar verificado para soportar el aplastamiento y los demás estados límites de una conexión. ¿Sí? Eso tiene que quedar muy, muy claro. Bien. Entonces, de manera general, ya con toda la teoría explicada muy a detalle, dos tipos de fallas, en general, en los empernados. Falla del sujetador y falla de las partes conectadas. Queremos llamar hoy día metal base, y aquí sería la falla del perno o tornillo, ¿ya? El perno o tornillo usualmente falla en cortante o en tracción, y las partes conectadas tenemos cedencia, ruptura, bloque de cortante, aplastamiento, desgarre y fricción, ¿sí? Bien, aquí tenemos unas imágenes que quieren mostrarnos eso justamente, ¿no? Tenemos una conexión sencilla, traslape, y tenemos distintos tipos de falla, que tenemos, por ejemplo, la ruptura de la araneta, pues ya conocemos cómo se calcula, el comportamiento, todo aquello. Tenemos la cedencia que se da en el miembro, se da en la conexión. Tenemos la falla por desgarre, que tiende a incrustar o, si quieres, ovalar el hueco. La falla, perdón, es la por aplastamiento, la de desgarre, decíamos, del borde, que tiende a romper el borde. No es así como se muestra acá. Realmente la falla por aplastamiento es, por desgarre, es este que les voy a mostrar. Se ve un ensayo que la falla tiende a tener un ángulo de esta manera. Y esta es la parte que se desgarra. Matemáticamente, para los cálculos, esta inclinación se la suele uniformizar de manera horizontal, y la distancia esta inclinada entra en la fórmula con un coeficiente, por si acaso ya les anticipo. Si tenemos el perno muy al borde perpendicular a la fuerza, podría haber este tipo de falla. Eso se lo evita
teniendo en cuenta la separación mínima, decíamos que en este caso G mínimo, que le vamos a llamar, que es por lo menos 3 veces el diámetro del perno, para evitar este tipo de falla que no es común, pero podría darse. La falla por corte en un perno tornillo, la falla por tracción. Esto es una falla especial siempre y cuando la fuerza actuante esté, digamos, alineada al eje del perno. Hay algún caso, que vamos a ver un ejemplo, donde la fuerza puede estar de manera perpendicular. Por ejemplo, una viga donde le conectamos un perfil T y podemos cargar el perfil T con una carga vertical. Ahí los pernos tendrían que trabajar en tracción. Simple, no es tan común, pero lo vamos a ver ya. Y esta falla aquí yo la voy a marcar con una nubecita, que no es tan común, en realidad podría darse, ¿no? Donde si el perno es muy largo y esbelto, a más de aplastarse las planchas, el perno sea el que se flexe, ¿verdad? No es común, ¿por qué? Porque ya los pernos estandarizados, ya sea vienen con un diámetro, un largo estándar y un tipo de resistencia que evitan que falle de esta manera. Eso podría pasar, por ejemplo, en pernos hechizos o pernos que uno puede fabricarse en obra, por ejemplo, para un encofrado. Le puede dar un largo bastante interesante al perno para tener un encofrado. Entonces ahí podría haber esta posibilidad de que sea un perno muy delgado, muy largo, entonces fallar por flexión. Pero este estado límite no vamos a verificar porque no es común en conexiones estandarizadas industriales con pernos ya de fábrica, no se lo va a verificar, pero es una posibilidad. Bien, ahora, ya vimos estados límites, la teoría. Ahora, vamos a ver conexiones típicas, ¿no? Las más sencillas, las que son a corte. Corte simple es un traslape, por ejemplo, una plancha, un perfil A, una plancha, un perfil B. Se las traslapa y se pone ahí los conectores, ¿verdad? Esta misma conexión se la puede hacer en tope, o llamado también bad joint, donde aparte de las dos planchitas, 1 y 2, tenemos que usar adicionalmente placas de unión a gasket plates. Aquí le voy a colocar 3 y 4. O sea, yo podría hacer el traslape simple, pero por algún motivo estoy necesitando hacer una conexión tope. Entonces aquí tengo que gastar en 2 placas adicionales, pero la ventaja es la siguiente, que los pernos van a trabajar a cortante doble. O sea, aquí una sección de corte, aquí 1, sección 2. A diferencia que acá tenemos solamente una sección de corte o deslizamiento. Entonces hay una ventaja ahí en cuanto a la capacidad de los conectores, ¿verdad? Pero son conexiones simples, centradas. Aquí tenemos las condiciones con las conexiones excéntricas. Por ejemplo, en este caso tenemos la fuerza P que genera, pero está excéntrica con la centroide de la conexión. Tendremos aquí un momento que tiene que añadirse y obviamente cada conectorcito va a soportar una fuerza diferente porque tenemos la fuerza de la reacción vertical y tenemos la adición de este momento torsor que va a introducir tensiones en nuestros conectores, ¿verdad? Aquí tenemos la conexión de tracción que les decía, el ejemplo, ¿verdad? El perfil W con una viga, pónganse esto que es una viga. Aquí tenemos un perfil T adosado al ala inferior y tenemos una carga vertical que se le va a unir o se le va a colocar a este perfil T. En este caso, necesariamente los pernos van a estar trabajando en tensión simple. Ahora hay conexiones combinadas en corte y tensión. Por ejemplo, este ángulo con perdón, este W con este ángulo. Fíjense, aquí tenemos una fuerza P en el extremo, entonces va a querer girar y va a querer jalar a su vez a estos pernos. Este estado límite es distinto a este, fíjense. Pero aquí tenemos los pernos de manera transversal. Aquí los tenemos de manera perpendicular a la fuerza, entonces aquí ya es diferente el comportamiento, ¿no? Aquí este perno y este perno tienen diferentes tensiones, porque tenemos corte y tensión en ambos, y obviamente el cálculo es independiente. Aquí tenemos una placa de unión, un cassette plate, que hace de suerte de elemento adicional que va a servir para unir este W con este angular, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos una conexión viga-columna, donde tenemos una plaquita o planchita en el alma de este perfil doble de viga, y la viga quiere transmitirle a la columna lo que sería corte y momento. Usualmente cuando la unión solamente es en el alma del perfil, la transmisión más es de corte y no es de momento, ¿no? Y queremos que se transmita todo el momento hacia lo que sería la columna. Además, habría que colocar aquí algunos elementos plancha o placa en las alas del perfil.
¿sí? Hay también tipologías específicas, hablábamos de las conexiones precalificadas, las conexiones end plate, que se llaman así, que son típicas y que utilizan soldadura y conectores específicos, ¿no? Eso vamos a ver un ejemplo al final de nuestro capítulo de conexiones, ¿no? En la parte posterior a lo que veamos ahora. En cuanto a las conexiones ahora de cortante simple, que son esta y esta, hay que distinguir algo que va a servir para los cálculos. Nótese que aquí en esta imagen de arriba, la rosca viene hasta por acá, hasta ahí. Entonces el plano de corte no pasa por la zona de rosca. Se llama conexión a corte con la rosca excluida del área de corte. En inglés, treat outside. Y para conocer esto se le pone la letra X. Por ejemplo, aquí se le dice, tiene conectores A325, ¿qué te parece así? Y se le pone un guioncito, guión X. Si es guión X, yo ya sé que la rosca está por fuera del área de corte. Ahora, el caso de abajo, el perno es más cortito, o por ahí los espesores de las placas son mayores, y la rosca sobrepasa lo que sería el plano de corte. Aquí la rosca está incluida en el área de corte. Ejemplo, un pernito a 325 con la rosca incluida en el área de corte, included, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Es que cuando tenemos rosca, la capacidad es menor al cortante en el perno. En tracción no hay diferencia. En cortante es la diferencia, ¿sí? El A325N resiste menos que el A325X, siendo el mismo perno, etcétera. ¿Ya? Entonces, usualmente para el diseño, lo que yo hago, siempre considero A325N. ¿Por qué? Yo puedo detallar en mi plano, en mi cálculo, que sea X, pero yo no voy a participar de la construcción. Ahí el constructor puede o no hacerme caso, puede ir a comprar los pernos y no encuentra pernos del largo suficiente, etcétera. Entonces, es un riesgo para el cálculo, el calculista, tomar en cuenta una mayor capacidad. Entonces, por tema de seguridad, siempre usamos el A325N, ¿ya? A no ser que en el examen o la práctica yo les diga usen ¿no? Pero les digo, para diseñar, para trabajar mejores, siempre tomar en cuenta la rosca, en este caso, incluida en el área de corte, por esa ambigüedad o falta de información que tenemos de la parte constructiva. ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos algunas vistas más interesantes. Aquí lo que les decía, la falla por desgazamiento. Fíjense, es tal como les indicaba, una falla así inclinada, tal como está aquí. La falla por corte del perno, la falla por aplastamiento. Y este tipo de falla de aplastamiento del mismo perno, que no es común, como les digo, esto no ocurre porque el metal del perno es superior al metal de la plancha, entonces el que debería aplastarse es la plancha, no el perno. Esta falla por flexión del perno también no es común, o sea, ahí es para pernos muy largos. La falla por tensión sí en los pernos se da, como en este caso, y la falla por ruptura del área neta, que ya conocemos también como nosotros, ¿verdad? En definitiva, ¿qué es lo que vamos a verificar? Primeramente vamos a hacer ejemplos de conexiones tipo aplastamiento y después haremos conexiones tipo fricción. Ya vamos a ir por partes. Tipo aplastamiento, ¿qué hay que verificar? La cedencia del área bruta, eso por obligatoriedad, en tensión, la ruptura de la neta efectiva, en tensión también, esto, ojo, los dos siempre en tensión. Si tengo en compresión, no verificar estos. Bloque de cortante también en tensión. Y aplastamiento de los agujeros, que dentro del aplastamiento tengo dos ecuaciones. Uno es para el aplastamiento propiamente dicho y otro es para el desgaste de borde, que les he mostrado, pero son dos ecuaciones distintas, pero en el mismo estado límite. Y el corte en los pernos. De los 5 tipos de estado límites que voy a verificar, solamente el quinto es del conector. Del 1 al 4 hablamos de la falla de el metal base, el metal de la conexión, ¿sí? Entonces vamos a hacer ejemplitos desde la clase siguiente. Vénganse listos para poder hacer ejercicios. Es casi un poquito teórica, pero es importante para recordar conceptos y avanzar todo lo que tenemos que avanzar y ver de esa temática. ¿Alguna pregunta que tengan, estudiantes? ¿Duda, consulta? ¿Pregunta? Ingeniero, una duda.
El día viernes son elecciones y las clases van a ser normales. Mira, salió un comunicado hoy día por Facebook de que se suspenden las clases, ¿no ve? Obviamente yo soy respetuoso, pues, de lo que serían las normas de la universidad, como ustedes también. Pero con el ánimo de aprender, creo que estamos aquí para aprender, ¿no? Yo podría dar la clase, aunque más tardecito. No me hago ningún problema, además para recuperar los días que hemos perdido, ¿no? Esperamos quedar de acuerdo. ¿Qué les parece si quedamos de acuerdo por WhatsApp para que podamos avanzar? Sí, si quieren más tardecito, madrugada, como a lo que ustedes quieran. Tal vez para que puedan ir a votar, puede ser a las 7 de la noche, ¿qué les parece? ¿Verdad? Y si todos tranquilos. Y no va a ser obligatorio. Pero igual las clases que yo hago siempre las grabo y las subo, ¿no? Entonces podemos tener esa ventaja. Como les digo, hay que ir a votar. Las elecciones son importantes. Ustedes analicen, ustedes son gente ya mayor, pensante. Analicen y vote por el candidato que usted necesite, que le quiera o vea por conveniente. Y tal vez a las 7 de la noche podamos pasar a la clase y hacer ejercicios y ir avanzando. Esta materia es profesionalizante. Es que quiere decir que con esta materia vas a ganar plata trabajando, ¿verdad? No puedes comparar esta materia, por ejemplo, con digamos, cálculo 3, digamos. Esta materia es más teórica, hay ejercicios, pero son de apoyo a otras materias. Esta materia es para trabajar, entonces yo creo que si avanzamos más, tenemos más práctica y más ejercicios, que es mejor para ustedes, ¿no? Para que puedan estar más preparados para poder trabajar. Creo que sería lo ideal. Entonces, los que deseen el viernes, yo voy a hacer la consulta por el grupo de WhatsApp para el viernes en la tarde-noche, ¿no? No va a ser obligatoria, no va a llamar lista en esa clase, ¿sí? Pero gracias por preguntar, Álvaro. Muy bien, entonces la grabación yo la subo. Yo les recomendaría el libro de Segui, está excelente en esta parte de conexiones. Ya pueden ver algunos ejercicios, hay gente que ya es repitente, que ya conoce. El tema es hacerse planillas, ¿no? Para entender los estados límites, ya ustedes conocen bien silencio, estructura, bloque de cortante, yo voy a explicar. Aplastamiento, ya la base que llevan ustedes de mecánica de materiales va a servir para poder aumentarle el tema de desgarre y explicar un poquito mejor. Y cortan los planos también han visto ustedes en mecánica de materiales, solamente que vamos a ver ahora ya con norma en cuanto a la metodología LRFD, ¿sí? Muy bien, entonces quedamos aquí. Les agradezco mucho, estudiantes, gracias por su participación. Hay una práctica que el estudiante va a evaluar junto conmigo, entonces es importante que lo trabajen. Nos vemos el día viernes, pues, previa coordinación que tengamos por WhatsApp, ¿sí? Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Ingeniero, un favorcito. Sí, Elías. ¿Podría añadirme al grupo de WhatsApp, por favor? Me salí por error al cambiar de chip. Ya, ¿me escribes? Ahora te añado, por favor. Me escribes y te añado, ¿sí? Inbox, por favor. Está bien, gracias. De que, pues, muy buenas tardes, muy buenas, hasta luego. Gracias, chicos.